Buenos días. Nuevamente nos encontramos con el catecismo. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. Vamos a ver ahora la lección 12. Época de los jueces. El objetivo es reconocer cómo Dios se reveló por medio de hombres, como los jueces enviados suyos para liberar a su pueblo. El libro de los jueces, capítulo 2, nos dice: Entonces el Señor suscitó jueces que los libraron de las bandas de asaltantes, pero tampoco hacían caso a los jueces. Se prostituyeron ante otros dioses y los adoraron. Se apartaron pronto del camino que habían seguido sus antepasados. Ellos habían sido dóciles a los mandamientos del Señor, pero no los imitaron. Cuando el Señor hacía surgir jueces, Él estaba con el juez y los libraba de sus enemigos mientras vivía el juez, porque el Señor se compadecía al oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Ahora contemplemos, mis hermanos. El tiempo de los jueces es un tiempo de consolidación y unificación. El pueblo de Israel, después de 40 años de andar errantes y nómadas por el desierto, se organizan para reconquistar la tierra de Canaán, la tierra de sus antepasados. Esta lucha no fue fácil, sino larga y difícil. Quizá duró unos 200 años. Con el nombre de jueces se designa a personajes muy singulares, no porque ajusten controversias en los asuntos de la justicia, sino más bien son personajes que ejercieron sobre Israel o parte del mismo una autoridad de mayor o menor grado, y sobre todo los que consiguieron un puesto político destacado gracias a sus acciones de guerra, aunque no sobrepasaban los límites de su propia tribu. Se trata de hombres o mujeres a quienes la tradición israelita recuerda con admiración, porque en determinados momentos de crisis se pusieron al frente de una o más tribus y salvaron al pueblo de caer en manos de enemigos. En el periodo de los jueces, el pueblo peca rebelándose contra Dios, con quien habían pactado una alianza. Dios lo castiga permitiendo que otros pueblos le hagan la guerra y los dominen. Cuando el pueblo se arrepiente, Dios lo perdona y lo libera, como lo había hecho ya en el pasado, suscitando jueces o libertadores. Son varios jueces. Los más sobresalientes son los llamados jueces mayores: Otoniel, Ehud, Débora, Barak, Gedeón, Jefté, Sansón. Quizás su función religiosa llega a ser secundaria y sus intervenciones a favor del pueblo a veces vienen dadas por la venganza ante una injusticia recibida como Gedeón. A través de las guerras se reafirma la identidad religiosa y se conquista la tierra, pues se consideraba que el campo de batalla, cuna de la nación, era a la vez el primer santuario. En él estaba Israel y también el Señor Dios. Hay un convencimiento de que la tierra es de Dios. Dios es el Señor del mundo y de la historia. Dios da la tierra, pero hay que conquistarla. El don de Dios exige necesariamente una respuesta humana. Los enemigos no caen solos. Esto quiere decir que hoy nosotros los cristianos tenemos que luchar por el reino de Dios sabiendo que Él está con nosotros, pero su gracia exige nuestro esfuerzo. El bien común de un pueblo pide la colaboración de todos. En los jueces, con el éxito imprevisto de sus empresas, se reconocía la acción de un poder superior. Los jefes así se convierten en instrumentos por los que Dios ejercía su soberanía. Se sentían invadidos por el Espíritu de Dios, convirtiéndose así en una figura que preparará la esperanza mesiánica. Su aparición irregular de jefes populares
carismáticos prepararán el sitio a lo que después será la dignidad de los príncipes y de los reyes. Guarda en tu corazón estas palabras. La época de los jueces nos habla de que el pueblo de Dios rompió la alianza que había hecho con él. Cayó en el pecado invocando a otros dioses. Dios permitió que los pueblos vecinos los sometieran. Los jueces aparecen como hombres libertadores, muchos de ellos guerreros, y se consideraban llamados por Dios para liberar a su pueblo. Confrontemos, mis hermanos. El juez era de algún modo el instrumento de Dios para hacer justicia, castigando a los enemigos del pueblo. También era el líder que como caudillo actuaba en nombre de Dios y encabezaba al pueblo. ¿En qué concepto se tiene a los que están al frente de la comunidad? Si Dios pedía el esfuerzo de la conquista de la tierra y hoy nos sigue pidiendo una respuesta generosa, podemos hacer una lista de las cosas o esfuerzos que se hacen para lograr un mundo mejor. Ahora, mis hermanos, vamos a expresar nuestra fe alabando a Dios, que es grande y poderoso, con el Salmo 47, alabándolo. Salmo 47. Dice así: todos los pueblos aplaudan, aclamen a Dios con gritos de alegría, porque el Señor es grande y terrible, es el Rey de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y pone las naciones bajo nuestros pies. Él eligió nuestra heredad, orgullo de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al sonido de las trompetas. Toquen para Dios, toquen para nuestro Rey, toquen, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Toquen con destreza. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su santo trono. Los jefes de los pueblos se unen al pueblo de Dios, del Dios de Abraham, pues de Dios son los grandes de la tierra y Él está sobre ellos. Es el Salmo 47. Muchas gracias, mis hermanos. La próxima vez vamos a tratar ya sobre los reyes. Muchas gracias.